¿Ven? No, no ven nada de pantalla. Déjenme compartirles. ¿La ven, no es cierto? Bueno, nosotros en esta segunda unidad de tarificación de servicio aeroportuario y como repaso de todo lo que vimos para el certamen del próximo martes, partimos viendo lo que era el Sistema Aeronáutico Nacional, que como ustedes ven en la imagen está compuesto por 4 entes supermercados, que son por un lado la Dirección de Aeropuertos, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, la Junta Aeronáutica Civil del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y la DGAC y la Fuerza Aérea, ambas dependientes del Ministerio de Defensa Nacional. Vimos en cada una de ellas las principales funciones. Como bien lo saben, la Dirección de Aeropuertos es la entidad encargada de desarrollar y mantener la red aeroportuaria del país. Es un área del MOP encargada de dotar al país de servicios de infraestructura aeroportuaria, asegurando estándares de calidad, seguridad y eficiencia para la satisfacción de las necesidades de los diversos actores del sistema de transporte aéreo, contribuyendo al desarrollo económico sustentable y a la competitividad del país, la conectividad, la integración territorial, la equidad y la calidad de vida de las personas. Luego, en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones se encuentra la Junta Aeronáutica Civil, que básicamente vela por la aplicación de la política de cielos abiertos vela por la aplicación de la política de cielos abiertos de Chile. Y su principal misión es ejercer la dirección superior de la aviación civil en Chile, gestionando políticas públicas que promuevan su desarrollo y especialmente el del transporte aéreo comercial nacional e internacional. Por otro lado, está la Fuerza Aérea de Chile, quienes contribuyen a la defensa del país y entregan su visión estratégica para el desarrollo armónico del Sistema Aeronáutico Nacional. Y finalmente está la DGAC, la cual es un organismo de gestión, normativo y fiscalizador de todas las actividades aeronáuticas que se desarrollan en Chile. Vimos también a grandes rasgos la red aeroportuaria nacional desde Arica hasta Puerto Williams, e indicamos que está compuesta al 28 de febrero del 2019 por 342 aeropuertos y aeródromos y 117 helipuertos. De estos aeropuertos, el 97 de ellos son de propiedad fiscal, y en 43 hay personal de GAC. Y para la prestación de estos servicios hay más de 4.000 funcionarios a lo largo del país. Los principales actores del Sistema Aeronáutico Nacional son, como dije y se lo reitero, Dirección de Aeropuertos, Junta Aeronáutica, DGAC, Fuerza Aérea. Y en el sector privado, dependiendo del ámbito desde donde uno lo mire, están, desde el punto de vista de la aviación comercial, están las líneas aéreas, las nacionales y las extranjeras, las concesionarias aeroportuarias, los concesionarios aeronáuticos. Vimos en extenso todos los tipos de cobro que establece el reglamento, y ahí ustedes podrán ver los distintos tipos de clientes que tenemos, desde CMA, FBO, empresas de combustible, etc. Por otro lado, la aviación militar, y finalmente la aviación general y deportiva. En este sentido están principalmente los clubes aéreos. ¿Cómo se financia el Sistema Aeronáutico Nacional? Se financia principalmente a través de la recaudación de tasas aeronáuticas que pagan las líneas aéreas por el uso de los servicios. Como ustedes vieron en el reglamento DAR 50, no solamente son las líneas aéreas. También se financia por los derechos de embarque que pagan los pasajeros y por las concesiones aeronáuticas que administra la DGAC. Y estos ingresos se reinvierten en el propio sistema para el financiamiento e inversiones aeronáuticas de la DGAC. Es importante acá, también lo vimos en extenso, que la DGAC es una de las pocas entidades que se autofinancia y el 71% de los ingresos proviene de los derechos de embarque. Luego, con el 23%, corresponde a las tasas aeronáuticas. Luego vimos la ley 16.752, siguiendo el marco normativo que tiene el país. Esta es la principal ley, la cual fija organización y funciones y establece las disposiciones generales a la Dirección de Aeronáutica.
En esta ley, en su primer artículo, se señala que la DGAC es un servicio dependiente de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea, y a través de esta ley se le asignan las funciones a la DGAC. Básicamente le corresponde a la DGAC la dirección y la administración de los aeródromos públicos y de los servicios destinados a la ayuda y protección a la navegación aérea. Y dependen también de la DGAC, la DMC o Dirección Meteorológica, y la ETA o Escuela Técnica Aeronáutica. Dentro de las distintas funciones de la DGAC, una de las principales es controlar y fiscalizar los aeródromos públicos y privados y administrar los públicos de dominio fiscal, sin perjuicio de las funciones policiales que correspondan a las fuerzas de orden y seguridad pública en sus respectivos ámbitos de competencia. También debe organizar y controlar el tránsito aéreo en el país y proporcionar servicios de tránsito aéreo en los aeródromos públicos de dominio fiscal, municipal o particular, cuando la seguridad de vuelo así lo requiera. Acá me quiero detener, me imagino que todos vieron el tema de la noticia del eclipse. Fue ampliamente difundido, un aeródromo que tuvo mucha actividad el fin de semana, bueno, estos días en realidad, fue el aeródromo de Villarrica. Este aeródromo es privado, es del Club Aéreo Villarrica. Sin embargo, igual la DGAC proporcionó servicios de tránsito aéreo en el lugar y dispuso personal para que estuviera en la torre de control de ese aeródromo. Otra función de la DGAC es proponer al presidente de la República, previo informe de la JAC, las tasas y los derechos que se cobrarán por el uso de los aeródromos públicos de dominio fiscal, por los servicios que presten los de dominio municipal o particular, y por otros servicios e instalaciones destinados a la protección y ayuda de la navegación aérea. También, muy importante, es otorgar concesiones o celebrar arrendamientos u otra clase de contratos en los aeródromos sometidos a su administración, como asimismo en los terrenos que les sean destinados. Esta ley, también dentro de las funciones, dice en el artículo 8, indica que por decreto supremo se van a fijar las condiciones generales, derechos y rentas mínimas para el otorgamiento de las concesiones y la celebración de los contratos a que se refiere la letra I del artículo 3, que fue la que vimos recientemente, como también los mínimos y máximos. ¿Cuál es este decreto supremo? Lo vimos ampliamente. ¿Dar 50? ¿Perdón? ¿Dar 50? Así es. Ese es el decreto supremo mediante el cual se aplican las condiciones. O sea, ese reglamento en realidad se aprueba por un decreto supremo, pero finalmente el DAR 50. En el artículo 9 señala que las empresas aéreas de transporte aéreo cobrarán y percibirán las tasas que en conformidad al reglamento deban pagar los pasajeros. ¿Cuáles pagan los pasajeros? Finalmente el derecho de embarque. Y la DGAC, de acuerdo al artículo 11, cobrará y percibirá las tasas y los derechos aeronáuticos en la forma, plazos y fechas que determine ese reglamento. Es decir, si uno viene bajando las leyes dicen que a través de un reglamento, un decreto supremo, se van a fijar las condiciones y todas las características de estos cobros, y ese reglamento es el DAR 50. Punto importante a considerar es lo relacionado al código aeronáutico. Cómo se define un aeródromo, cómo se dividen, y de acuerdo al artículo 10, son aeropuertos los aeródromos públicos que se encuentran habilitados para la salida y la llegada de los vuelos internacionales. También es importante recordar la definición de una aeronave, y es súper importante recalcar que para los efectos del código aeronáutico, una aeronave se encuentra en vuelo desde el momento en que comienza a moverse con el objeto de despegar, hasta detenerse una vez finalizado el vuelo. Y también la separación que hace cuando la divide de aeronaves de Estado y aeronaves civiles. ¿Por qué? Por las exenciones que establece el DAR 50. Ahí se indica que cuáles son las aeronaves de Estado, las militares, es decir, las destinadas a las Fuerzas Armadas, las que fueron empleadas en operaciones militares o tripuladas por personal militar en ejercicio de su función, y las destinadas a servicio de policía y aduana, que también las mencionamos. Son aeronaves civiles las que no están en el artículo anterior, o sea, todo el resto, aunque pertenezcan a organismos, servicios o empresas del Estado, o las municipalidades, o al fisco. Y las aeronaves civiles se dividen en aeronaves de uso comercial y aeronaves de uso no comercial o privado. Luego comenzamos a ver
el DAR 50, donde este reglamento está aprobado por el Decreto Supremo 172, y las principales características que tiene es que al ser un decreto supremo, es rígido, sus modificaciones son un poco burocráticas, y para hacer cualquier cambio requiere un alto convencimiento de la industria aeronáutica y también del mundo político para que esto se puedan hacer cambios en este reglamento. ¿Ya? Porque finalmente, como les comenté, esto lo firma el presidente de la República. En su primer artículo dice que el uso de los aeródromos públicos de dominio fiscal y de los servicios de ayuda y protección a la navegación aérea va a estar afecto al pago de las tasas aeronáuticas que determine este reglamento. Además indica que corresponde a la DGAC otorgar concesiones o celebrar arrendamientos u otra clase de contratos en los aeródromos sometidos a su administración, como asimismo en los terrenos que le sean destinados. Todas estas condiciones son las que se señalan en el reglamento. Y la única entidad facultada para cobrar y percibir las tasas y los derechos aeronáuticos es la DGAC. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Las tasas establecidas, acá hay un punto importante que también lo mencionó Marcelo, que en su presentación relacionada al derecho de embarque, indica que este artículo en particular, el artículo segundo, establece excepciones para el cobro de las tasas. Indica que las tasas establecidas en los capítulos 2, segundo y tercero, se aplican a toda clase de aeronaves y operaciones, salvo las siguientes: a las aeronaves de Estado, chilenas o extranjeras. Sin embargo, igual el director puede cobrar las tasas de determinado Estado que no apliquen esta franquicia para Chile, a las aeronaves pertenecientes a los clubes aéreos chilenos o extranjeros, y a las aeronaves pertenecientes a corporaciones o fundaciones de beneficencia, y a las aeronaves de las personas jurídicas y naturales a las que se refiere el artículo 10 de la ley 17.382. Acá Marcelo hizo un ejemplo bastante bueno, que si un club aéreo embarca pasajeros, ¿está afecta al pago del derecho de embarque? Catalina, cuéntame tú, como tú no estuviste, ¿qué crees tú? Yo creo que si va pasajero, sí debería estar afecto al pago. ¿Ya? ¿Coincide el resto o no? Si las tasas estarían exentas para los clubes aéreos. Ignacio, ¿tú estás de acuerdo? Según como lo planteó la Cata, creo que sí. Al llevar pasajeros sí se le debería cobrar. ¿Ya? ¿Todos están de acuerdo? O sea, pasajeros o trabajo aéreo también. Todo lo que sea remunerado. Así es, porque la exención, las exenciones, perdón, para el derecho de embarque están establecidas en el artículo donde se establecen donde se habla del derecho de embarque, que eso está en el artículo 60. Las excepciones, perdón, para el cobro de las tasas están definidas las que aparecen acá son solamente para el cobro de las tasas. Por eso no se le cobran tasas también a los clubes aéreos chilenos o extranjeros. Otro recuerdo, ¿cuáles son las aeronaves de Estado? También lo mencionamos anteriormente, no lo voy a repetir ahora. Punto importante a considerar, que las tasas y derechos aeronáuticos establecidos en moneda nacional son reajustados trimestralmente de acuerdo al IPC del periodo, es decir, de los 3 meses anteriores. En este punto, bueno, si ustedes ven el reglamento DAR 50, los valores que aparecen ahí no son los valores que se están cobrando actualmente, porque, como les dije, se van reajustando trimestralmente, y para obtener el monto por el cual se cobra, deben ir al tarifario de la DGAC, que se publica cada 3 meses. Además, existe el artículo 5, el cual faculta a la DGAC, a las empresas de aeronavegación comercial que operan servicio aerorregular en el país, efectuar el pago de las tasas aeronáuticas por periodos que no excedan de un mes, a través de convenios de pago para el pago de estas tasas.
Para optar a esta modalidad de cobro, las empresas deben presentar, de acuerdo al número de operaciones que tienen, garantías a la DGAC. Además, también se deben presentar garantías para el caso de las concesiones establecidas en el capítulo 5. También este artículo indica que se puede otorgar facilidades hasta de 1 año, en cuotas periódicas, es decir, todos los meses, para el pago de las tasas y derechos aeronáuticos adeudados o aquellos usuarios que acrediten la imposibilidad de pagarlo al contado. Las deudas anteriormente indicadas van a estar igual afectas a las disposiciones que contiene el artículo 6. ¿Cuál es el artículo 6? Básicamente indica que toda tasa o derecho aeronáutico que no se pague dentro del plazo se va a reajustar en el mismo porcentaje de aumento que se haya experimentado el IPC en el periodo comprendido anteriormente. Luego comenzamos a ver las distintas tasas, partiendo por la tasa de aterrizaje, y vimos que lo primero, para cualquier cobro de tasa aeronáutica, es conocer las categorías de los aeropuertos, de los aeródromos, mejor dicho. Y para el cobro de las tasas existen 3 categorías, primera, segunda y tercera. Y el director de aeronáutica clasifica los aeródromos existentes en el país en cualquiera de estas 3 categorías. Para el cobro de la tasa de aterrizaje, los valores están establecidos y siempre el reglamento, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría sí, establece una separación por los montos por vuelos internacionales y por vuelos nacionales. Cuando es por vuelos internacionales, en el caso de la tasa de aterrizaje, establece una separación de acuerdo a las toneladas que pesa la aeronave y se multiplica por el valor en dólares o en pesos, de acuerdo a la categoría del aeródromo. En el caso de las nacionales, en el caso de las internacionales no va por las categorías, en el caso de las nacionales va por las categorías, y también se establecen cargos mínimos. Vimos un ejemplo que les recomiendo verlo, donde básicamente, ¿qué es lo que se hace? Lo primero es saber si el vuelo es internacional o nacional. Sabiendo que es internacional, se verifica luego la categoría. Como es primera categoría, acá, al ser un vuelo internacional, como les dije, no importa la categoría. Por eso se indica ahí en la presentación que no aplica. Sin embargo, como regla, siempre es bueno ver qué categoría tiene. Al ser un vuelo internacional, bueno, no aplica la categoría. Luego hay que verificar el peso de la aeronave, que de acuerdo al ejemplo son 78 toneladas, y después se multiplica de acuerdo a la fila que tiene. Como está entre 49 y 89, se multiplica por 4,12, y se entrega un valor a pagar de $321,36. Luego el mismo vuelo se va desde Concepción, se va hasta Concepción desde Santiago. Como es un vuelo nacional, lo primero que hay que ver es ver la categoría del aeropuerto. Vimos que es primera categoría, Concepción también, el PMD ya lo tienen, que es 78 toneladas, y se entra en la fila de más de 49 toneladas. Por lo tanto, al ser de primera categoría, es 1.625 por 78, y con eso dan los 126.750. ¿A qué da derecho esta tasa de aterrizaje? Principalmente al control del tránsito aéreo para la aproximación, aterrizaje y despegue, con las comunicaciones lógicamente necesarias, al estacionamiento hasta por un periodo de 2 horas, y al servicio de primeros auxilios y contra incendios. Luego vimos también las tasas por concepto de estacionamiento, donde al igual que en el caso del aterrizaje, se entra de acuerdo al peso de la aeronave y se multiplica por el valor de la tonelada. Y en el caso de las tasas por estacionamientos nacionales, se entra de acuerdo a la categoría y también de acuerdo al peso. Importante considerar que la tasa por concepto de estacionamiento se paga por cada periodo de 4 horas de permanencia de la aeronave en el aeródromo, después de las 2 horas primero que tenía liberado de acuerdo a la tasa de aterrizaje. Recuerden que son 2 y después periodo de 4. Vimos un ejemplo, en el caso de la aeronave que aterrizaba en Santiago, desde Ezeiza, las horas 5 horas eran 2, llegaba al aeropuerto a las 14:20, salía del aeropuerto a las 19:40, por lo tanto tenía 5 horas 20. Esas 5 horas 20, como tenía 2 horas sin cobro, eran 3 horas 20 que había que cobrar. De acuerdo al peso, eran $0,412 por
toneladas, lo que daba un valor a cobrar de $32 por las 3 horas 20. Luego esta aeronave se iba a Concepción y estaba exenta de cobro porque no alcanzó a pasarse las 2 horas que estaba en ese aeródromo. Vimos también la tasa por iluminación, que corresponde normalmente al 20% de la tasa de aterrizaje, y en el caso de los vuelos internacionales no puede ser inferior a $33. No utilizó iluminación en Merino, por lo tanto no se le cobra para este ejemplo, y en Concepción sí utilizó, por lo tanto, considerando que la tasa de aterrizaje fue 126.750, le corresponde pagar 25.350. Vimos también la tasa por servicio de ILS, las cuales primero hay que entrar con el peso, para saber en qué fila estoy, de 10 a 60 y sobre 60 toneladas, y los valores están establecidos. Considerando que la aeronave pesa 78, el valor a pagar son 76.241. Como utilizó el ILS en los 2 aeródromos, debe pagar por los 2. Importante considerar las exenciones, nuevamente. No se van a cobrar exenciones por aterrizaje, por concepto de aterrizaje, iluminación, ILS y estacionamiento. ¿En cuáles casos? Por vuelos de búsqueda y salvamento, realizados bajo el control y supervigilancia del servicio SAR, por los aterrizajes de emergencia, y las aeronaves que están obligadas a regresar por razones técnicas, meteorológicas o como medida de precaución. Vimos también, que esto aparece en el capítulo 3, las tasas por servicio en ruta, donde también se ingresa, en el caso de los vuelos internacionales, por el peso máximo de la aeronave, de acuerdo a las filas. Tiene 3 cargos mínimos distintos, importante a considerar, y se cobra por los kilómetros recorridos de la aeronave. En este caso, y para el ejemplo, yo les tengo que dar los kilómetros, porque es imposible que ustedes sepan los kilómetros que tienen asociadas las distintas aerovías que existen. Y en el caso de los servicios en ruta nacionales también van de acuerdo a distintas filas, de acuerdo al PMD, de hasta o sobre 10 toneladas, y los valores son por kilómetro recorrido. En este ejemplo, eran 430 kilómetros de ida y 430 kilómetros de regreso, es decir, 860 kilómetros en total. Con un PMD de 78, se entraba en la fila sobre 10 toneladas y era 27,8 por 430 por 2. Y luego, finalmente, el valor a cobrar por concepto de tasas para este vuelo, que recuerdan, llegó a Santiago desde Ezeiza y después se fue a Concepción, son los que aparecen acá. Por concepto de aterrizaje, estacionamiento, iluminación, ILS y servicio en ruta. Esos son las 1, 2, 3, 4, 5 tasas que existen y que se cobran a la aeronave principalmente. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok. Luego, en el capítulo 3 también vimos la tasa operacional anual, que es una tasa la cual se le cobra a las aeronaves cuyo peso máximo de despegue es inferior a 5.700 kilogramos o 5,7 toneladas, y se paga en el mes de enero siempre, y le da derecho a, cubre los servicios, cubre los siguientes servicios, de aterrizaje y estacionamiento y de ayuda y protección al vuelo. En este caso, lo único que deberían pagar en los casos que paguen la TOA es además la iluminación que utilicen. Pero en el resto están exentos. Luego pasamos al capítulo 5, relacionado con las concesiones aeronáuticas, el cual parte con el artículo 48 e indica que la DGAC ejercerá la administración de los aeródromos públicos de dominio fiscal con las facultades que a continuación se señalan. Básicamente que el otorgamiento tercero del uso de terrenos, locales u otros se hará mediante concesiones aeronáuticas. Y además se pueden celebrar otros tipos de contratos. Le hablé de los contratos de arrendamiento, los contratos de comodato, contratos de servidumbre, etc. Y los plazos para el tema de las concesiones son por periodos no superiores a 20 años, sin perjuicio de su renovación, pudiendo llegar hasta un máximo de 50 según lo que establece la ley 16.752.
y no se puede conceder el uso gratuito de todo o parte de los terrenos que constituyan el aeródromo o de los locales construidos en él. Al entregar estas concesiones, dan derecho al pago de un derecho aeronáutico que establecen distintos artículos. Vamos a verlo después, a recordarlo, mejor dicho, y en ningún caso la renta anual que se fije va a ser inferior al 8% del avalúo vigente que tenga el terreno. Pueden otorgarse concesiones con el objeto de establecer negocios de restaurante, con expendio de bebida alcohólica o de venta directa, locales comerciales, etc. Y además el director puede eximir el pago de derechos por concesión y gastos comunes a las instituciones públicas que deban desempeñar funciones relacionadas con la administración y seguridad del Estado en los distintos aeropuertos del país. Para el cobro de las concesiones existen 5 categorías. Las 4 que están ahí, más una tercera donde están todos los aeródromos que no están escritos ahí. En el caso, recuerden, en el caso de tasas hay solo 3. Primera, segunda y tercera. En el caso de concesiones son 5 categorías. Primera A, B y C, segunda y tercera. Luego, como les comenté y vimos ampliamente, existen distintos tipos de cobro para las concesiones, desde el artículo 55 al artículo 59, y algunos se pueden mezclar entre ellos. En el caso del artículo 55 es bastante simple y sigue el mismo modelo de las tasas aeronáuticas, donde se define cuánto es la superficie que va a ocupar la empresa. Siguiendo el ejemplo que está ahí, una empresa solicita 300 metros cuadrados y se multiplica por el valor que está establecido, el tipo de terreno que está solicitando la empresa. Si la empresa está solicitando un terreno IASO, y el valor es 1875, es 1875 por 300. El valor resultante de esta multiplicación, que es 562.500, es el valor mensual que va a pagar la empresa. Ese es el artículo 55. Cuando es el artículo 56, puede ser un porcentaje de ventas con o sin un valor mínimo. Ya, por ejemplo, le hablé del caso de las empresas de FBO que existen en el país, que ellos tienen un monto mínimo, asegurando un monto a la DGAC, o un 8, o un 10, o un 13% de las ventas, y finalmente después se compara este monto mínimo con el porcentaje de las ventas que tengan en el mes. Si el porcentaje de las ventas, suponiendo que es un 10, es mayor que el monto mínimo, van a pagar ese porcentaje. Si no, tienen un piso asegurado. Artículo 57 es destinado a las empresas de publicidad o línea aérea, y depende, sus valores están dentro o fuera del edificio terminal. ¿Por qué les digo que puede ser en los tipos de cobro? Puede ser una combinación de ellas, porque puedo tener, por ejemplo, la empresa LATAM, que en determinado aeródromo, por ejemplo en Valdivia, tiene concesiones por oficinas, por bodegas, y le voy a cobrar por artículo 55. Además, tiene concesiones por publicidad, donde le cobro por artículo 57, y además presta servicio de handling a distintas empresas, o está disponible para quien lo requiera, y le cobro también por artículo 56. Por eso puede ser una combinación de ellos. No necesariamente va a ser solo uno, a excepción de, por ejemplo, el artículo 58, que ese normalmente va solo, el cual está destinado para concesiones de siembra. En el ejemplo hablaba de concesiones de siembra en Santo Domingo, en Traiguén, en Victoria, etc. Y finalmente el artículo 59, que es destinado a las empresas de combustible, donde se cobran $5,75 por cada metro cúbico de combustible vendido en los distintos aeródromos. Este cobro es mensual y se cobra por aeródromo a cualquiera de las empresas que venda combustible a lo largo del país. Como les mostré yo, las principales están acá en Santiago, y a lo largo del país se distribuyen la venta de combustible, siendo las principales que están en el país Copec y SMAC. ENEX está solamente en 2, está YPF en Santiago, y está, además de los FBO que también venden combustible, y también tenemos una empresa Transpetrol que está en Puerto Natales. Finalmente, lo que alcanzaron a ver con Marcelo, igual le hice un pequeño resumen, o lo más importante es el artículo 60, donde se indica que los pasajeros que se embarquen en los aeropuertos y aeródromos del país van a pagar un derecho por el uso de las instalaciones, servicios y facilidades de los terminales aéreos.
Para el caso de los vuelos nacionales van a pagar dependiendo de la categoría. Recuerden que para las tasas son 3 categorías. En la primera categoría van a pagar 5.700 pesos, en la segunda categoría 4.345, en la tercera categoría están exentos, cuando el destino es hasta 270 kilómetros, estaba el ejemplo de un vuelo de Arica a Iquique, el valor es 2.251 pesos, y en el caso de los vuelos internacionales, en todos los aeropuertos los pasajeros con destino a puntos situados a más de 500 kilómetros del aeropuerto donde se embarca van a pagar $25. Y cuando es los pasajeros con destino a puntos situados hasta 500 kilómetros, van a pagar el equivalente al derecho de primera categoría en vuelos nacionales. En el caso del vuelo nacional, 5.700. Creo, si mal no recuerdo, que Mendoza está a menos de 500 kilómetros de Santiago, donde aplicaría este monto. Perfecto. ¿Sí? Con respecto a esa tabla, ¿qué prima la categoría del aeropuerto o ese destino hasta 270 kilómetros? Por ejemplo, si es que un vuelo de menos de 270 kilómetros, pero de tercera categoría, ¿es exento o 2.251? No te entendí el ejemplo. Espérame, déjame darle un poquito más de audio porque no te escucho súper bajo. Ah, Un segundo. Ya, ahora sí, Matías. ya. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho bien. Ya. ¿Qué prima sobre qué? ¿Qué tiene más prioridad? ¿La categoría del aeródromo o la distancia a recorrer? Por ejemplo, un vuelo de menos de 270 kilómetros, pero que sea entre aeródromos de tercera categoría. Que si son, o sea, prima la categoría, claramente. Porque si tú sales de un aeródromo de tercera categoría, vas a estar exento. Da lo mismo la cantidad de kilómetros que recorras. Ah, ya, Ahora, perfecto. dada la situación del país, las características del país que tenemos, la mayoría de nuestros vuelos, hasta antes que llegara JetSmart, eran con salida o destino a Santiago. Ahora con JetSmart, claro, eso cambió un poco. Pueden darse los casos de estos vuelos, por ejemplo, los vuelos de Puerto Natales a Puerto Montt, o de Puerto Montt a Mocopulli, que es Chiloé, que ese es un vuelo súper corto, no tiene mayor... de hecho, uno más se demora en el embarque que en lo que va a volar. Actualmente no se está haciendo, pero también otro vuelo que se demora bastante poco es de Punta Arenas a Puerto Natales. Pero ahí, claro, tú en Punta Arenas te estás embarcando en un vuelo de primera categoría finalmente. Pero está ubicado a menos de 270, por lo tanto paga 2.251. ¿Ya? Eh, Y si es que de tercera categoría, es exento, no importa la distancia. claro. Ya. Como indica el artículo 60, el derecho de embarque es de cargo del pasajero y debe ser cobrado por las empresas aéreas de acuerdo a las instrucciones que le imparte la DGAC. Este es el artículo o el texto del artículo 60 que da pie para que la DGAC, a través de distintos cuerpos normativos, instruya a las empresas aéreas el cómo lo tienen que hacer y dónde tienen que subir la información para que se controle los pasajeros embarcados. Es importante nuevamente saber las exenciones en el pago de los derechos de embarque. ¿Quiénes no pagan derechos de embarque? Los infantes menores de 2 años, los pasajeros en tránsito, los diplomáticos y sus familiares acreditados, cuyos países otorguen similar franquicia a los diplomáticos chilenos, según lo determina el Ministerio de Relaciones Exteriores, y los delegados que asisten a reuniones de carácter internacional que se realicen en el país a los que concurran jefes de Estado y de Gobierno. Ojo, no a cualquier reunión. ¿Ya? Por eso, muchas veces hay delegados que nos reclaman a nosotros que por qué estamos cobrando, y cuando nos acreditan que vienen a un tema que tiene que ver con jefes de Estado y de Gobierno, y ellos fueron delegados por su país de origen, se les otorga la exención. También no corresponde el pago de derechos de embarque en los vuelos de trabajo aéreo por parte de aquellas personas que deban viajar a bordo de la aeronave para realizar un trabajo específico. Marcelo también les mostró el típico ejemplo de la evacuación aeromédica, donde el paciente paga derecho de embarque, pero el enfermero, el paramédico, o si va un médico, ellos no pagan derecho de embarque porque van realizando un trabajo aéreo.
¿ya? Volviendo al ejemplo del club aéreo, si bien acá no está en ninguna parte establecido que los clubes aéreos por transportar pasajeros no paguen derecho a embarque. En este caso, como no está establecido, dentro de las exenciones explícitas del reglamento, en el artículo 60, tienen que pagar derecho a embarque. Pero ¿por qué normalmente no pagan? Y ahí viene, volvemos a lo que comentaba Matías en el ejemplo anterior. Se mueven en aeródromos pequeños, de tercera categoría, por lo tanto finalmente no van a estar exentos del cobro. Pero si por ejemplo un club aéreo hiciera un vuelo de Santiago de Arica a Iquique, va a tener que pagar derecho a embarque. El mínimo, pero va a tener que pagar. Traté de resumir lo mayor posible todo lo que habíamos visto. Había muchas tablas y muchas cosas que se las mostré. Entonces me gustaría saber si tienen dudas en particular sobre algún tema para explicarlo con mayor detalle. O dudas sobre el certamen. ¿Va a ser con alternativas, profe, o va a haber una parte igual de desarrollo? No, con alternativa y verdadero y falso, pero sí va con ejercicios relacionados a los ejemplos que vimos, donde yo le tengo que entregar la mayoría de los datos, lógicamente, porque si no es imposible se pongan a buscarlo ahí. Por aula entonces de nuevo, ¿cierto? Así es. Okay. Ese mismo día, el día, como les dije, el certamen es el día 22, en el mismo horario de siempre. Todavía no lo tengo listo el certamen, pero debería ser bastante similar al que hicimos en la clase anterior, o sea, la clase anterior, al que hicimos en el primer certamen, con alternativas y con verdadero y falso. Con verdadero y falso, como regla general, fíjense bien y lean bien. Pero fue una pregunta externa al certamen. Después, ¿uno le puede mandar correos respecto al trabajo entre la semana, entre fiestas? ¿Sí? O... Sí, ¿Sí? sí, Ok. Ya. no hay problema. ¿Han avanzado algo? ¿Tienen idea? ¿O se van a poner a trabajar después? Yo he estado Honestamente yo no he visto buscando, nada. Ya. ¿Maximiliano? encontré un documento es que es como la de GAC, pero en Uruguay, pero es súper antiguo, entonces quería ver si usted tenía acceso hay un tarifario que usted nombró o antes del primer certamen, creo, que lo hacía la OASI. Entonces no sé si usted nos podía mandar alguna copia de eso para partir por ahí y para compararlo con el que yo encontré, porque, como le digo, es súper antiguo, es como del 2003. Yo también tengo que seguir buscando, a lo mejor encuentro la versión más actualizada. Busquen el documento 7100 de la base. Se quedó pegado Maximiliano. Aló, aló. ¿Lo Ahí escuchaste, lo escucho. Maximiliano? No. ¿Qué dijo? Busquen el documento 7100 de la base. Ya. Es que recuerda que usted dijo que ese tenía como ciertas versiones. Sí, sí. Ya. Vean si lo pueden conseguir. Yo no recuerdo qué versión tengo. A ver, denme un momento para ver. Porque a lo mejor ustedes encuentran una versión más nueva incluso que la mía. No, mira, no lo encuentro aquí ahora, pero lo voy a buscar. Y por último se lo subo al aula para que lo vean todos. Yo sé que tengo una versión, pero no recuerdo cuál es. A ti, Maximiliano, ¿cuál te tocó? Uruguay. ¿Matías? No me acuerdo. Ya, a ver, Matías tiene México. Ignacio, Perú. Javier,
Ecuador, Catalina, Colombia, y Francisco, Sí. Argentina. Sí. La idea es dejar la clase del Ahí, día... Dani, ¿Perdón? perdón. La OASI ahora, el documento 7100 fue reemplazado por una aplicación web que se llama AeroTariffs. Sí, pero esa tienen que pagar, pero busquen una versión anterior. Ah, ya. Sí, o sea, en el fondo yo no les voy a bajar notas si me dan los valores del año pasado. O sea, a mí lo que me interesa que sepan lógicamente los valores pueden haber sufrido modificaciones, pero cómo se cobraba en el último tiempo, básicamente. ¿Ya? Lógicamente no me muestren un valor del año 2000, 20 años atrás. Profe, ¿y del 2017 cuál es eso? ¿De cuándo? 2017. Déjame encontrar qué versión tengo yo y les digo. No ¿Ya? sé, que encontré de mi país un tarifario del 2017, por eso te pregunto. Como tablas parecidas a las que usted ha mostrado, pero de Argentina. No he encontrado más actuales. Ya. Mira, sigue buscando, lo podemos ver, lo podemos revisar de aquí ¿cuándo es la fecha que tenemos? El 5 de enero. Y por último me mandan correo y me dicen cómo van con los años que han encontrado. Ya. ¿Ya? Porque la idea es tener lo más actualizado posible, pero sé que es difícil de repente buscar la información y no todos los estados son tan transparentes como nosotros que mostramos todas nuestras tarifas. Ojo que si tiene el documento 7100 y logra alguien tener la última versión que salió antes de la aplicación, la idea es que no me muestren eso nomás, sino que me digan el cómo se cobra. Que me expliquen un poco las tablas que aparecen ahí. Y las fechas que tenemos para presentar serían el 7 y el 12. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que sería necesario para cada uno de ustedes? ¿10 minutos la presentación? Porque son 2, 4, son 6, son 7. Creo que con 10 minutos estamos súper bien, profe. Sí. Yo creo que podríamos hacerlo en una clase, pero porque la idea también, y también para tranquilidad de ustedes, tener las notas antes. Supone que si todos entregan los trabajos, Y la semana siguiente. claro, se supone que el 14 tienen que estar puestas las notas. De acuerdo a mi programación, yo quería terminar el 12. Porque también tengo que revisar los trabajos que me van a mandar ustedes. Programémonos para presentar todos, lo voy a mandar después, lo voy a anotar acá. Presentar todos Marino, el día jueves 7 de enero. ¿no pueden haber voluntarios el martes 5? ¿Sí? Yo creo que sería mejor. Dejemos voluntario el martes 5. Y obligatorio el resto el jueves 7. Y si están todas las notas, ya no sería necesaria la clase del 12 y ya tendríamos a lo mejor las notas antes. ¿Les parece? Porque el trabajo vale un 40, si mal no recuerdo. Profe, ¿me podría anotar al tiro para el 5? ¿O no? Dame un segundo. Dame un segundo. Déjame ver acá el plan de clases que tuve que mandar porque no quiero. Sí, cada certamen vale un 30 y el trabajo vale un 40. Cada certamen un 30 y el trabajo 40%. Recuerden los que van a exponer el día 5 de enero, que es voluntario. Se supone que antes de esa fecha, o sea, va a tardar el 5, me tienen que mandar el trabajo y la presentación para yo compartir la presentación y ustedes, y el trabajo también me lo tienen que mandar. Ya el trabajo me lo mandan por correo. Tienen mi correo, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí, aparece
se los digo. Entonces, los voluntarios del 5, esto igual lo voy a poner después como información. Voluntarios del 5 de enero, ¿quién me dijo? Javier. Javier. Javier, hola. Ok. Yo igual, profe. Martes 5. Maximiliano Javier. Ya no. Ok. ¿Alguien más? Por ahora serían esos dos. Si alguien más después quiere, me avisa. Va a depender cómo vayan avanzando o quieren ver a sus compañeros primero. No hay ningún problema. Entonces, las dudas del trabajo me las mandan por correo, independiente que ustedes están con estas semanas colchón, creo que les dicen. Yo sigo conectado, así que no hay problema en responderle las dudas a través de correo electrónico. Y si no, harían las dudas del mismo 5 para presentar el día jueves, ya que harían 2 días, ¿no? Así que... Y tendríamos las notas a más tardar el martes 12. Entonces, ¿podría recordar el mail como por el foro para tenerlo anotado en alguna parte? Ya, dame un segundo. Cuando mande la información. Cuando les mando la información, les recuerdo el correo, ¿eso es? Sí, para tenerlo ahí disponible. Es cesar.pereira@usm.cl. Ah, ya, Pero, genial. pero se los voy a escribir. Se los voy a mandar igual cuando coloque ahí un aviso sobre el trabajo. Voy a responder la misma noticia que puse sobre el trabajo. Ya. Y si tienen dudas, colóquenla ahí porque así quedan para todos. ¿Ya? Ujú. ¿Qué más? ¿Qué otra duda? Ahí está bastante claro que no debe ser más de 10 páginas, por si acaso. No quiero Biblias del tema. Y consideren un trabajo normal para alumnos de cuarto y quinto año. Pues no, la portada, la introducción, el desarrollo, la bibliografía, importante. No Wikipedia. Y el tamaño, el tipo de la letra, Arial 11. Y deben enviar el trabajo en Word y en PDF más la presentación. ¿Ya? ¿Tenemos más dudas? Por mi parte no, profe. Ya. María tampoco. Ignacio me va a mandar un correo. Javier no tiene dudas. Francisco. No por ahora. Ya. Catalina. Tampoco por el momento. Ya. Si alguno después quiere anotarse voluntario, me avisan y yo lo anoto y voy actualizando el listado de voluntarios de acuerdo al aviso que voy a colocar ahora mismo. ¿Ya? Yo creo que lo dejamos hasta acá porque se cumplió el objetivo que era el ordenar un poco con la presentación de los trabajos y también el repaso para el certamen del día martes. Como les dije, lo más probable que suspenda la clase del día jueves, pero les aviso a través del aula. ¿Ya? Ya va, muchachos. Que estén muy bien. Nos Gracias, vemos profe. Nos vemos. el día Chao, martes. profe, que esté muy bien. Gracias. Adiós. Chao, Chao, chao. profe. Profe, ¿Sí? quería preguntar